Bien, ahí estamos grabando. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Emilce? Tanto tiempo. Sí, buenas tardes, Darío. Bueno, sí, hace mucho que no nos vemos. Bien, acá eh, está muy bien trabajando. Bueno, ahora descansando. En eh, tiempos de pandemia. un tiempo de pandemia, sí. Bueno, acá estamos. Bárbaro. Bueno, estamos con Maxi. La idea, como te decíamos, era compartir con jóvenes que están con ganas de elegir esta opción de posibilidad como disciplina, como carrera, como profesión, que es la psicopedagogía. Entonces, primero queremos comenzar con la presentación y normalmente dejamos que la persona se presente por donde quiera hacer su presentación. Así que bueno, ¿quién es Emilce? Bueno, Emilce, mi apellido es Erico. Eh, yo hice la carrera de psicopedagogía en la Universidad Nacional de Formosa. Me recibí de psicopedagoga, la carrera es de 4 años, y, pero yo empecé a trabajar, ya yo me recibí en el 89, eh, la carrera se abrió en el 1984 y después seguí estudiando, hice la licenciatura de psicopedagogía en la Universidad de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, después hice posgrado, soy especialista en docencia universitaria porque yo trabajé desde que me recibí, yo me recibí en el 89, en el 90, en 1990 ya empecé a trabajar en la universidad, primero como jefa de trabajo práctico y después, bueno, pasé a ser adjunta y ahí llegué a la titularidad de las cátedras, de las prácticas psicopedagógicas. La práctica, acá se llama en el plan de estudio práctica 2, que es diagnóstico, práctica 3, que es tratamiento psicopedagógico, y práctica 4 ya son las pasantías profesionales. Bueno, también en 1990 ya abrí consultorio, fue el primer consultorio en Formosa. Los telefónicos, que esperen, que nos esperen un ratito. Sí, sí. No quiere callarse. Eh, Decías esto de que el primer consultorio el psicopedagógico primer en Formosa. consultorio, sí, sí, sí. Pensaba, ay, ¿qué pasó? ¿Hola? No, no Pensé, estamos. no, que, bueno, se dio la oportunidad de empezar a trabajar muy temprano. Ya me habían solicitado turnos, que acá, bueno, después te voy a poder contar sobre lo que es la psicopedagogía en Formosa. Y bueno, me compartí el consultorio con una psicóloga. Y bueno, y así empecé a trabajar y después, por supuesto, todos los años que hice en la universidad, que llegué Bien. a titular por concurso y llegué Antes de a ir ser por también ese, secretaria antes, académica de la Facultad de Humanidades. antes de seguir por esa senda académica, ¿qué te llevó a elegir psicopedagogía? Bueno, yo soy maestra y yo estaba trabajaba en el Ministerio de Educación como técnica docente, yo estaba a cargo del Departamento de Estadística Educativa. Y bueno, nos tenían que dar unos cargos importantes, unos cargos técnicos, y eran 4 escalafones. Y yo como jefa tenía que tener escalafón más alto. Entonces, pero tenía que tener título universitario. En ese año, en el 84, se abrieron muchas carreras en la Facultad de Humanidades. Bueno, en ese momento se llamaba Instituto Universitario. Todavía dependíamos de la UNE. Y entre eso había psicopedagogía. Nadie sabía lo que era psicopedagogía, pero me anoté. Y después había varias, todos eran profesorados. Entonces yo dije, ya soy maestra, ¿para qué quiero ser profesora? Voy a ver ser psicopedagoga. Y bueno, Ah, me fue bien, me gustó la carrera. Nos costó, en la primera promoción éramos casi todas docentes,
éramos todas personas grandes ya, y entendimos lo que es la psicopedagogía ya cuando tuvimos verdaderamente profesoras que venían, acá no había, venían de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Corrientes, y entendimos lo que era la psicopedagogía cuando empezamos las prácticas psicopedagógicas, cuando tuvimos con psicopedagogas, porque al principio eran psicólogas o pedagogas, por eso eran ciencias de la educación, y por ahí teníamos más más hacia lo psicológico, otra hacia lo pedagógico, y todavía no lo podíamos unir, pero entendimos lo que es la psicopedagogía cuando tuvimos las prácticas y que eran con psicopedagogas, que venían de Resistencia y de Corrientes. ¿Quién trató de esas personas que vinieron a comentar, las psicopedagogas de las que tuviste como docentes? Bueno, ¿Quiénes fueron las que te impactaron? Fue mi maestra, se llamaba, bueno, en Corrientes la conocen como Cheli Todaro, no sé si vos la escuchaste nombrar. Sí, la escuché. Bueno, y no sé si te enteraste que falleció. No, la verdad que... Ella se fue de Corrientes, hará 2, 3 años, se fue a Santa Fe, de donde de donde tenía la casa los padres, y bueno, falleció enseguida. Ella fue mi maestra en psicopedagogía, porque yo después, cuando empecé a trabajar, siempre se necesita la supervisora. Ella fue mi supervisora, yo viajaba a Corrientes a supervisar, y otras de mis maestras fue Alicia Fernández, que yo hice todo el posgrado de psicopedagogía clínica con Alicia Fernández en Buenos Aires. ¿Podemos comentar un poquito para los chicos quién es Alicia Fernández? Bueno, para mí, Alicia Fernández desgraciadamente también falleció. Alicia Fernández yo creo que es a pesar que por supuesto que está Sara Paín como iniciadora, ella también era discípula de Sara Paín, Alicia Fernández, pero para mí es la maestra de la psicopedagogía. Porque acá todo el mundo la conocemos, Alicia Fernández, ¿viste? Aparte, la humildad que tenía Alicia con el conocimiento era impresionante. Sí. Hay algunos videos que después le podemos acercar a los chicos, poquitos en YouTube, y hay algunos que entremezclados entre portugués y castellano. Sí, eso sí, porque ellos tienen su escuela, tienen en Porto Alegre, me parece, Porto Alegre, y cuando yo hacía el curso de posgrado, había también compañeras que venían de Brasil a hacer el posgrado. Y sí, hacían el portuñol, que usaban mucho, que costaba entender. Bueno, y después todas sus revistas, yo tengo todas sus revistas, que es la Escuela de Psicopedagogía Clínica, que es Escuela de Psicopedagogía de Buenos Aires. Está también en español y en portugués. Sí, pero como bien dijiste, también cabe mencionar a Sara Paín como un referente importante. Y de esto, ya que saltamos un poquito a la historia, digamos, ¿no? ¿Por qué dicen que psicopedagogía es una idea argentina? Eso es lo que... mira, lo que pasa es que surge formalmente la psicopedagogía en la Argentina, porque hay información sobre la psicopedagogía en otros países, pero no la llamaban como la psicopedagogía que nosotros entendemos como psicopedagogía. ¿Viste? Por ejemplo, decían exámenes psicopedagógicos. Hasta ahora hablan por ahí de algo psicopedagógico, pero vos entras y no es, a lo mejor es una prueba psicopedagógica, le dicen, pero no es lo que nosotros entendemos como psicopedagogía. Claro. Y en esto, digamos, nace en un momento de la Argentina muy particular, ¿no? Gobierno de facto, y nace no de la mano de lo público, sino... No, nace en lo privado. En ese momento era instituto, lo de la Universidad del Salvador, Instituto Psicopedagógico. Y vos sabés cómo empezó la psicopedagogía ante
carencia, es decir, cómo la pedagogía ni la neurología no daba respuesta a los problemas de aprendizaje, comienza a surgir la psicopedagogía, pero surge como una reeducación. Reeducar el síntoma, es decir, el chico no sabía leer o no sabía dividir y se reeducaba. Por eso es importante nombrarla Sara Paín cuando comienza a replantearse esa situación. Creo que fue en 1972, por ahí. No sé si vos sabés de la Blanca, a ver cómo era el apellido, Blanca Tarmor-Polsky, la nombra mucho Alicia Fernández, que como ella no sabía, bueno, ella la nombra, ella comienza, juntamente también con Sara Paín, a replantearse sobre la psicopedagogía, donde abre un camino diferente para pensar sobre el aprender y el no aprender, y por eso desde ello aparece lo que es la psicopedagogía clínica. Y a la Blanca la mataron en la época esa. La entraron a la casa, mataron a toda la familia, sí. Creo que se salvó solamente un hijo que había ido a dormir en la casa de un amigo. Y Sara Paín se tuvo que exiliar. Claro, bueno, muchos como muchos, ¿no? Claro, muchos. Pero era decir, ahí fue el camino que abrieron para pensar la psicopedagogía desde otro lugar, teniendo en cuenta la subjetividad. No solamente es decir la cabecita, decir, vos no sabés leer, bueno, vamos a reeducar esto. Como una maestra particular vendría a ser. ¿Y por qué Marina Müller tiene tanta incidencia? ¿Cómo decís? Marina Müller. ¿Por qué tiene... Por supuesto, esta es otra de las maestras, Marina Müller. Así como, bueno, dije Alicia Fernández, pero también Marina Müller fue una de nuestras maestras. Nosotros la trajimos durante la carrera y después de la carrera la trajimos mucho a Marina Müller. Y hace 2, 3 años yo fui a... Buenos Aires fue, no me acuerdo en qué facultad, creo que era de filosofía, y se hizo un curso y estaba Marina Müller, muy bien, estaba todavía. Creo que sería del grupo inicial la única que queda, ¿no? Sí. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Bueno, después ya está ahí surgieron muchas ya ahora, ¿viste? Que escriben, que son nuestras bibliografías obligatorias acá en la universidad también, ¿viste? Claro, bien. Maxi, ¿vos querés preguntar algo? Sí, volviendo por ahí a la cuestión personal, digamos, porque ella planteaba que comenzaste a estudiar en el 84. En el 84 cuando sacó la carrera, sí, en el 84, sí. Y en un marco de congreso pedagógico, de la necesidad de renovación, es decir, en términos educativos, digamos. La instalación del Congreso Pedagógico por Alfonsín, es decir, no sé, ¿vos decís que a partir de esto no? Mira, te digo que, es decir, ¿cuánto hay por ahí histórico, de influencia del momento? Y también en la charla anterior también hablábamos cuánto a veces el contexto nos condiciona a elegir qué queremos hacer. Y pensando en esto también, es decir, yo le comentaba a Ilse que muchos de los estudiantes que tienen interés por la carrera, en muchos casos nos preguntaron si era psicología, vinieron con diferentes ideas, digamos, en la cabeza. Entonces, la idea de estos encuentros era por ahí desmenuzar un poquito de cómo se llega y también preguntar a la gente que se decidió por esta profesión, qué es lo que la llevó, digamos, a decidirse, y también si las expectativas que tenían respecto a lo que uno dice o espera que puede llegar a ser esa carrera, se colman después una vez que comienza a transitarla. Maximiliano, vos sabés que acá, por ejemplo, nosotras cuando ingresan, hacemos el curso en la Facultad de Humanidades, que está la carrera, hacemos esta pregunta: ¿por qué eligen la carrera? Y generalmente eligen por psicología. Claro. Pero como acá ahora, antes no había psicología, tenían que ir a estudiar a otro lado.
Claro, Pero sí, sí, ahora acá tenemos en la Cuenca del Plata, está la carrera de psicología, pero es privada. claro. Entonces los chicos eligen psicología, psicopedagogía, porque afina lo que ellos quieren. Pero después, por supuesto, reconocen y les encanta la carrera y bueno, Dijiste porque algo interesante, Milce, dijiste nosotras. La población mayor es psicopedagogas mujeres. ¿Cómo sí. es la cantidad, digamos? Mira, de 50 alumnos y habrá 5 o 6 varones. Vos sabés que te cuento que Alicia Fernández, cuando vino acá, porque yo la traje a Alicia varias veces acá, eh, a dictar cursos, por supuesto, se ponderaba mucho el ver varones como psicopedagogos. Sí. Sí, decía, ya no Ah, se ven muchos varones, decía, pero bueno, que se alegraba que haya varones en la formación de psicopedagogos, sí. ¿y por qué pensás, no estamos por hacer ciencia, ¿no? ¿Por qué pensás que esa de una población tan femenina, con tanta cantidad de mujeres en psicopedagogía? Yo pienso que es porque, primero, ¿sabe qué? También es una carrera que pueden trabajar independientemente, porque acá, ¿sabe qué pasa? Que primero, ahora recién, hace unos años, se creó el cargo de psicopedagogo en los colegios. Acá en Formosa no hay. Y fíjate Claro. que el cargo no es psicopedagogo, es maestro. Lo Ah, contratan como maestro. No hay todavía el cargo de psicopedagogo. Así que las chicas se reciben y abren su consultorio. Eh, y mira, y trabajan bien porque, bueno, si después te cuento, te puedo contar qué pasó con la psicopedagogía en Formosa al empezar, qué pasaba en la sociedad formoseña con la psicopedagogía. Y, y está más identificada con el ser psicopedagoga, ser mujer. pero podrá tener que ver con esto que vos planteabas al inicio, que escuchaba por ahí, vos decís, bueno, muchas eran maestras y Sí, después continuaron con psicopedagoga. Sí, psicopedagogía. ¿Puede sí. haber una relación en esto de que también viendo el contexto social, el Mira, hecho de que yo creo que la psicopedagogía a los docentes, yo te digo porque yo fui maestra de grado, y me sí, replanteé, a partir del ser psicopedagoga, me replanteé mucho lo que fui como docente, como maestra de grado. Eh, y siempre digo que voy a escribir cómo la mirada de la psicopedagoga a la maestra que fui, que es de terror, por ahí sí, yo pienso, que es de terror, interesante, ¿no? es Porque en interesante. realidad, claro, porque en realidad no es lo mismo que hablar de la psicopedagogía hablando al pedagogo, sino vos hablando de tu historia, En mi historia como maestra, sí, yo claro, en ese digo sentido las sería cosas que difícil. uno hace como maestra. Mira, y ahora veo, por ejemplo, yo cuando tenía el consultorio, me iba a hablar con las docentes. Y cómo las docentes trataba a ese niño, y bueno, yo decía, Dios mío, ¿viste? Eh, bueno, señora, vengo a hablar de fulanito. Mirá este cuaderno, qué desastre. ¿Viste? Ay, bueno, y para mí también decía, pobre chico, ¿viste? Y no vaya a creer, Darío, que esto se Que perdió mucho. Carlucci. Fíjate, Darío, Ilse, Sí, interrumpo un poquito porque me pareció interesante esto también, en el sentido de que mencionaba que estas primeras mujeres tenían por ahí también un cierto compromiso político, pareciera, ¿no? Y también, por otro lado, esta cuestión de los cargos en las escuelas, es decir, el lugar de la psicopedagogía en las instituciones educativas. Acá también, hasta hace no mucho, y no todas las escuelas tienen
es decir, las designaciones de un equipo psicopedagógico. Y quisiera dejar ya de paso una pregunta para el final, pero antes de eso, es decir, plantear que seguramente hubieron en ese sentido muchas resistencias de la incorporación en los lugares donde se pudo incorporar la figura del psicopedagogo, y comenta también con esta relación con las maestras o los profesores, cierta resistencia. Me imagino que, es decir, en varios ámbitos, además del institucional, en ese origen capaz hubo estas resistencias, digamos, con la figura del psicopedagogo. Sí, No sé Maxi. si... Sí, Maximiliano, sí. Hay mucha resistencia. Es como, no te digo, hay docentes que aceptan, por ejemplo, una sugerencia del psicopedagogo, pero hay otros docentes que no quieren ni recibir al psicopedagogo. Y por ejemplo, en las escuelas, ahora que está la figura del psicopedagogo en las escuelas, te digo que nosotros hicimos un trabajo de investigación, que habrá mostrado, tenemos acá el libro, sacamos sobre el rol del psicopedagogo en las instituciones educativas. Hicimos todo un trabajo de investigación donde verdaderamente hay mucha resistencia del psicopedagogo en las instituciones. ¿Sabés qué piden las docentes? Este chico tiene problema de aprendizaje, solucioname el problema. Pero una psicopedagoga dentro de una institución no puede trabajar en forma individual, porque te imaginas con todas las demandas que hay. Entonces, tiene que trabajar con el docente. Y eso es lo que no acepta el docente. Claro, claro. Eso es lo que salió en el trabajo de investigación. Y además, hablando de resistencia, ¿no? Y de esta, además del ámbito escolar, en otros ámbitos, porque el psicopedagogo puede estar como asesor hasta en la cuestión, en los ministerios, en el Ministerio de Educación puede estar como asesor. ¿Se incorporó en otros lugares o es como que... También en los hospitales. Por ejemplo, acá tenemos las salas de los centros de salud en varios barrios. Y nosotros como profesoras de las prácticas, intentamos hacer en los centros de salud y en los hospitales la práctica para que vean la necesidad del psicopedagogo también en los centros de salud. No hay cargos creados. Yo sé, cuando yo trabajaba un tiempo en el Ministerio de Desarrollo Humano, que es el de salud, dice que están creados, pero no están presupuestados. Claro. Ahora recién hay una psicopedagoga en el hospital de la Madre y el Niño, se llama, está trabajando ahí como psicopedagoga, pero no están los cargos creados en salud. Y ahora sí, en las escuelas especiales. Conforman el equipo interdisciplinario. En las escuelas especiales. Sí, ahí está el cargo del psicopedagogo, porque está el del psicólogo, el psicopedagogo, asistente social, creo que hay kinesiólogos, neurólogos también, forman el equipo técnico en las escuelas especiales. Y en esto de lo que hace a la cuestión política, porque hablamos de educación y educación y política siempre de la mano, no hay una educación sin política, lamentablemente, ¿no? En el ámbito general, ¿no? Sabemos que Dios atiende en Buenos Aires, tiene su escritorio, digamos, ¿no? Y de ahí bajan muchas cosas para todos nosotros. ¿Participan? ¿Hay algunos referentes que vos sepas, psicopedagogos, asesorando, acompañando a lo ministerial o no está presente? No. Bueno, eso son las resistencias, ¿no? O sea, y lugares que como que hay que ir a... Profesores en ciencia, yo sé que tienen profesores en ciencia de la educación, como asesores. Sí. Pero psicopedagogos no hay, no. Sí. Y bueno, ¿cómo se ramifica la psicopedagogía en la parte norte, digamos, de la Argentina? Bueno, lo que sé es, en Misiones, Corrientes, Resistencias son institutos terciarios.
Sí. Ahora en la Cuenca se abrió en Corrientes, no acá. En Corrientes sé que está la carrera de psicopedagogía. Sí. Cuando yo estuve secretaria académica, solicitaron, que al final no lo realizamos, un convenio con Corrientes. Querían venir porque acá nosotros primero no teníamos la licenciatura, ahora sí tenemos 4 años se reciben de psicopedagogo y 1 año y medio más para recibirse licenciado en psicopedagogía. Lo que pedían era incorporar, hacer un convenio con la licenciatura para los de Corrientes poder recibirse licenciado en psicopedagogía. Y Misiones también pidieron acá al decano para poder hacer eso, pero no se llevó a cabo. Porque ahora las asociaciones de psicopedagogos solicitan que sean profesionales con 5 años de carrera. Sí. Y ahora la asociación, sí, ya, esta asociación de acá de Formosa ya está, participa también en la federación, estamos inscritos en la federación de psicopedagogos. Y en esto de la acción, de la praxis del psicopedagogo, ¿cuál sería el rol y la función? La función del psicopedagogo, la atención a niños, adolescentes, adultos con problemas de aprendizaje. Ese es el objetivo central. Ese es el objetivo central. Por supuesto, después está el de asesoramiento, por ejemplo, en la institución educativa es diferente, es decir, en las instituciones lo que más se tiene que trabajar es la prevención. Claro. El asesoramiento a docentes, pero la demanda, mira, tenemos todo en el trabajo de investigación, que después lo pusimos en el libro, la demanda de los docentes es problemas de aprendizaje, problemas de conducta. Esa es la mayor demanda que tienen y que quieren que se solucione fuera del aula. Por eso hay mucha distorsión, lo que aparece también, mucha distorsión del rol dentro del ámbito educativo. Por ejemplo, nosotros creemos que la necesidad del trabajo hace que los psicopedagogos también acepten hacer tareas que no les corresponden. Por ejemplo, de tomar asistencia, la directora le dice, mira, faltó una maestra, anda a atender el grado, tenés que vender rifa, tenés que venir al sábado y domingo a hacer empanadas, ¿viste? Suponte. Claro, sí. Y el rol del psicopedagogo relacionado con la familia, ¿cómo también trabaja? Sí, eso puede, dentro de lo institucional, Darío, dentro de la institución educativa, sí, hay que trabajar mucho con la familia, eso sí, ellos pueden trabajar con la familia, pueden hacer un diagnóstico también, pero lo que no pueden hacer es un tratamiento, porque el tratamiento te lleva mucho más tiempo. Trabajar también con grupos pequeños, que lo pueden hacer dentro de la institución educativa, trabajar con los docentes, reuniones, mira, nosotros, te digo porque también tuvimos experiencia de trabajar con docentes, por ejemplo, hacen una demanda. El cambio que piden no es un cambio, el cambio nunca puede ser con un solo taller. Claro. Tienen que ser varios encuentros para producir el cambio. Vos sabés que ellos con 1, con 2 y ya nos cortaron. Ese es el problema. Es muy difícil a veces permitir ese cambio. Mira, te cuento también una experiencia en una institución educativa. Me llamó la directora cuando empezó la lectoescritura a través del constructivismo, bueno, cómo tenían que empezar. Bueno, ¿qué hice? Trabajé con las maestras de primer grado. Primero le di el material bibliográfico para que por lo menos antes de empezar a trabajar con ella. Bueno, le digo, después de un tiempo le pregunté si ya habían leído. Me dijeron que no. Entonces, le tiré el material. Y claro. Entonces, bueno, después
trabajé con ella, pero ¿sabes que me fui yo a dar una clase en un primer grado de lectoescritura? Claro. Mirá, para mí fue una experiencia hermosa. Vos sabés que los chicos, un silencio, los de atrás se venían todos adelante para participar, porque comenté con la contraargumentación, viste, la hacía escribir y bueno. Paso después, unos días después, paso por el aula, era la misma, el dictado y a los gritos la maestra, viste. Ay. Bueno, es difícil el cambio, viste, es difícil. Sí, sí, sí. Sí, porque por ahí te piden recetas. Receta, claro, eso sí, piden Menor receta. tiempo posible, Sí, con el menor costo posible. exactamente. Pero, viste, yo te digo, ¿por qué yo digo que yo también le decía a mis alumnas? Yo fui maestra y fui Claro, una maestra con el estímulo-respuesta. Lo que sí, me costó a mí mi formación, aparte mis terapias y todo, para poder cambiar la cabeza. totalmente. Sí, sí, sí. Es lógico, ¿viste? ¿Y cómo ves esta situación, que es una situación muy particular, la que estamos viviendo? Y hablaste hoy de prevención. ¿Cómo es el trabajo? ¿Qué ves que están haciendo los psicopedagogos en Formosa ante la situación actual de la pandemia? Vos ¿Qué sabés están pero aportando? qué buena pregunta, que vos sabés que yo, pero ahora no sé cuál es la intervención de los psicopedagogos que están en las instituciones educativas. Lo que sé, cómo están haciendo los docentes. Por Ajá, ejemplo, le mandan el trabajito a los padres por WhatsApp. Ahora, yo vi mi nieta que está en Corrientes, ella va al San Patrick, sí, y no, directamente, todos los días clase virtual a la mañana y a la tarde. Termina 2:30, a la 1:30 empieza la tarde y están directamente con la profesora, así como estoy yo con vos. claro, sí, 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 sí. Sí, bueno, digamos que Acá, hay acá no. instituciones. Acá, a las clases sí, en la universidad sí se dieron en forma virtual, a través del Zoom. Acá sí Claro, los profesores. Y mis compañeras, porque yo ya ahora ya no estoy más en la facultad, mis compañeras me dicen que es mucho más trabajoso dar clases virtuales que presenciales. claro. Sí, sí. Preparar todo el material es mucho más difícil. Te cuento cuando nos conocimos que yo años anteriores había ido a Formosa a trabajar en Don Bosco cuando estaba como representante legal Jorge Ávila, ahí Ajá. en la secundaria. Y Jorge, la verdad que era un adelantado a un montón de cosas. No sé si sabías que el Don Bosco tuvo el primer pizarrón inteligente de la zona NEA. Ah, sí, no, no sabía. Jorge Ávila fue un tipo realmente con una visión. Lamentablemente después, viste, estas cuestiones congregacionales y demás, no interpretaron el vuelo que tenía, pero era justamente si hubiesen seguido la línea de lo que inspiraba a él, seguro que por lo menos ese colegio estaría totalmente preparado para este momento. No sé cómo con el gobierno actual, cómo están, pero en ese momento yo vi esa experiencia que, bueno, que fue una de las primeras instituciones educativas en la zona. Ay, mira qué bueno. Sí, qué lástima. Y como bien decís, como anécdota, digamos, más costaba que los docentes aprendieran a manejar el pizarrón inteligente y rápidamente los chicos tomaban posesión del pizarrón, porque era como un juego, digamos, ¿no? Y era una novedad, y eran los chicos los que al final terminaban usando el pizarrón, digamos. Sí, Más que los claro, porque docentes. sí, 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 ellos están más actualizados que el docente. Sí, sí, en El este momento, informática. totalmente. Maxi, ¿vos querés preguntar algo? Sí, hoy cuando comentabas este trabajo que hiciste sobre el rol de los psicopedagogos en instituciones educativas, eh, bueno, quería saber, digamos, cómo, si bien, es decir, yo entiendo que al día de hoy pensar esta idea entre la práctica y la teoría
ya es una cosa más resuelta, que antes, bueno, parecía como una contraposición. ¿Cómo entras en el ámbito de la investigación o qué te lleva, digamos, a esa parte de, de tu profesión, pero Porque volcada, digamos, ya... nosotros nos planteamos, un grupo de psicopedagogas que estamos en las prácticas psicopedagógicas de la Facultad de Humanidades en ese momento, cuáles son los saberes del rol del psicopedagogo en el ámbito educativo. Porque nosotros nos planteamos, porque la práctica, yo tenía la 2, la 3, la 4, la 1 son 5 prácticas. La 1 es la introducción a la psicopedagogía. La 2, yo como les dije, es diagnóstico, la 3, tratamiento, la 4, hacemos pasantía, trabajando diagnóstico y tratamiento individual y grupal. Y la práctica 5 ya es el rol del psicopedagogo en las instituciones educativas. Nosotros nos dimos cuenta de que, a ver, ¿cuál era el rol que cumplían? Porque por comentarios sabíamos que no cumplían el rol psicopedagógico de acuerdo a la teoría. ¿Entendés? Es decir, ellos parece que estaban solucionando las demandas, y eso es lo que comprobamos ahora, que estaban alejados. Ellos, es decir, ante las preguntas que le hacíamos a los psicopedagogos que estaban en institución educativa, ellos sabían desde la teoría lo que tenían que hacer, pero en la práctica no la podían cumplir. Ese fue el resultado que obtuvimos. Claro, y además uno en la práctica... Es decir, que tenían que apagar incendios. Claro, eso dice. Claro, porque además en la práctica, la vivencia, en el encuentro con la institución educativa, el poner el cuerpo ahí, uno puede saber lo que tiene que hacer, pero después hay algo que por ahí tenés que pasarlo, que es la situación de las resistencias, de la negación. Como siempre por ahí decimos, no hay una silla vacía esperando en la institución educativa. Pero por supuesto. Otra cosa es que, por ejemplo, no le permitían hacer los análisis institucionales. Obvio, no. Ahí se descubren muchas cosas, ¿viste? Claro. Ahí, pedagógicos, los vinculares, los conflictos institucionales, qué debilidad y fortaleza maneja, todas esas cosas no. Por eso te digo, ellas decían después, es apagar incendios. Totalmente. Por ejemplo, acá tengo un problema con un chico, por favor, acá tengo un problema de conducta, acá hay un problema, estos chicos no vienen a la escuela. Vos sabés que mucha demanda era que los padres nos mandaban a los chicos a la escuela. Bueno, que entonces, ¿qué tenía que hacer la psicopedagoga? Hacer una visita a la familia. Eso hacían, ¿ves? Con la asistente social. Y ahí, Emilce, también en esto entra la cuestión de los dilemas éticos, ¿no? Claro. La selección profesional, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Porque hasta dónde me compete, hasta dónde puedo hacer, cuál es mi competencia y cuál es la de otra disciplina. Sí, vos sabés que eso también se vio en el trabajo de investigación, sí. Pero generalmente hay psicopedagogas y asistentes sociales nomás en las escuelas. Claro, pero también hay algo importante que tenemos que educar a la demanda, digamos, educar a los representantes legales, a los directivos, porque me parece que no todos saben ¿Cuál es el rol? Claro. ¿Cuál es el rol y qué tarea yo tengo que hacer? Vos sabés que yo hablé también con otras psicopedagogas y le cuento de que están en las instituciones y me dice, no a todas, porque seguro hay algunas con una personalidad mucho más fuerte y ponen bien el encuadre, ¿viste? Hacer un buen encuadre con la directora y con los docentes para ver, este es mi rol y esto yo puedo hacer. Claro. Pero también no se puede llegar mucho a los docentes, ¿viste? No. Es que hay que trabajar mucho para poder hacer un trabajo de prevención, modificar, por ejemplo, hay muchos problemas de conducta y bueno, hay que trabajar con el grupo, pero no es un solo encuentro, ¿viste? Aparte, también el respeto del docente a los alumnos. Vos sabés, Darío, que es un problema también.
Y es una disciplina de joven. valorización, ¿eh? Es una disciplina joven dentro de todo. Sí, no, sí. Y aparte la desvalorización al niño, al adolescente, ¿viste? Hay muchos. En esto de vos haber conocido colegas de otros lugares, en las características propias de la idiosincrasia formoseña, ¿no? Porque las características del norte es muy diferente a Buenos Aires, al sur, ¿sí? Eh, ¿Cómo ves eso? Mira, sí, por supuesto, la cultura es diferente. Acá por ahí hay muchas carencias culturales, ¿viste? De formación. Y eso, yo por ejemplo, como profesora, eh, recalcaba mucho a mis alumnas el respeto a lo cultural. ¿Me entendés? Es decir, por el propio lenguaje también, porque cómo podemos ir modificando ese lenguaje de ese niño, porque ese lenguaje es el lenguaje materno y hay que comenzar a respetar. Ahora, vos sabés lo que me llamaba la atención y cuando yo me iba a los congresos a Buenos Aires, que nosotros teníamos buena formación. Vos sabés que me decían, uno se va de Formosa, te imaginás, a Buenos Aires, pensás que todos los profesionales están mucho mejor que nosotros. Y por ejemplo, no tenían mucho las prácticas que nosotros teníamos acá. Claro. Me decían, por ejemplo, había después chicas me decían, no, yo me recibo y hago práctica en los hospitales gratis, por lo menos por mi propia formación, decían, ¿viste? Y después los problemas cuando cada una contaba las demandas que recibían, bueno, bastante parecidas también, ¿viste? Nuestras demandas. Pero esto de incorporar la antropología cultural como Sí, materia, tener en cuenta el contexto social, de realidades, es muy importante. sí, sí. Y vos sabés que nosotros tenemos dentro de la carrera, pero, viste, nosotros pensamos que, por ejemplo, de antropología o de sociología, tiene que haber un psicopedagogo con el sociólogo y con el antropólogo, porque enseñan cosas aisladas, no lo que puede trabajar el psicopedagogo. Por eso nosotros decimos en la carrera, siempre tiene que estar acompañado con un psicopedagogo para poder bajar a nuestra realidad, ¿viste? Después, bueno, vos tenés que, yo pienso que, bueno, todas las profesiones, no tenemos que dejar de estudiar nunca, ¿viste? Y hablar de eso, de estudio y demás, ¿qué pensás como movimiento, ¿no?, de desarrollo que se fue desarrollando la psicopedagogía? ¿Qué pensás que le faltaría incorporar en este tiempo para una mejora a la formación? Mira, y ahora se está incorporando mucho lo que es la neurociencia. Pero nosotros, yo con un grupo de psicopedagogas nos replanteamos sobre la neurociencia también. Muchas quieren usar porque como que le da una salida al problema. Claro. Pero, no sé, lo estamos replanteando sobre eso. Lo estamos replanteando, sí. Pero hay muchas que usan y dice, no, este niño, nosotros también nos replanteamos, bueno, por ejemplo, el problema atencionalidad, que yo no llamo déficit atencional, ¿viste? Sino un problema de atencionalidad. Entonces, hay muchos que están de acuerdo, colegas mías, de mandarla al neurólogo y con la medicación. Claro. ¿Para qué? Entonces, sí. yo tengo 25 años de consultorio. Yo nunca mandé a un chico con problemas de atencionalidad a un neurólogo. Yo estaba en contra de eso porque se idiotizan dentro del aula. Claro. Sí. Y el hecho de la medicalización, ¿no? Como un punto La medicalización,
formación, sí, 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 sí. Mira, te cuento que nosotros estamos ahora planteando con un grupo latinoamericano la incorporación de la ciencia de la complejidad, como por Bueno, ejemplo atraviesa la terapia en sí, un sentido amplio, ¿no? Más allá de las fuentes teóricas, hablar de la terapia en un sentido amplio, ¿no? Como la ciencia de la complejidad, no el pensamiento complejo de morir, sino no, la ciencia de la ciencia de la complejidad. complejidad. Mira, si te quiero mostrar mi agenda, dice, sobre la complejidad. Vos sabés que te cuento que dije, me voy a poner a estudiar, ¿viste? Porque yo creo que es bueno eso, ¿eh? Bueno, Esto es bueno. te voy a pasar los encuentros que están en el canal de Bueno, YouTube para que veas y bueno, que después cualquier cosa, si en algún momento te querés incorporar, con gusto. Así bueno, que, bueno, sí, vos sabés que me Maxi, interesa. Dije yo, voy a leer, voy a empezar a estudiar sobre eso. vamos cerrando, Maxi. Sí, una cosita más que quisiera agregar y de paso también aprovecho para comentarle un poquito de la razón de ser de este encuentro a Emilce, que tiene que ver con lo siguiente. Yo trabajo y desde ahí nos conocemos, es decir, llegamos a conocernos con Ilse, a partir de un proyecto educativo que surge con eh, alumnos con problemas de reingreso, soledad, es decir, siempre estamos trabajando con chicos que, es decir, eran de alguna manera expulsados de las escuelas por Sí. diferentes motivos, digamos, eh, y a partir de ahí el proyecto se fue bifurcando, digamos, en distintas ramas, eh, hasta que iniciamos con un nivel terciario, cuya primera carrera digamos, que inició fue una carrera de auxiliar docente, de preceptor, donde también el preceptor o el auxiliar docente al día de hoy tiene muchas de esas características de ser de alguna manera el que hasta se que cuida a los chicos, toma asistencia, pero también, es decir, a veces hace tutorías de apoyo, hasta prepararles la leche, un montón y en conjunto con eso también eh, atendiendo a esas cuestiones generales, digamos, de dificultades que con la población eh, heterogénea que tenemos, pero que generalmente es bastante vulnerada, digamos, en sus derechos, exigíamos la presencia o poder contar de alguna manera con un equipo interdisciplinario con psicopedagogos, psicólogos y demás. Entonces, nos costó mucho y esto que mencionabas hoy era justamente que acá generalmente se reservaba a las escuelas especiales el Sí, equipo interdisciplinario. Entonces, una de las ideas es que quería preguntarte, digamos, si vos pensás que es necesario que todas las escuelas cuenten en, en el conjunto de este equipo, digamos, con un psicopedagogo y por qué. Psicopedagogo, psicopedagoga. pero por supuesto, yo creo que sí, Maxi, importante, y en todos los niveles, porque siempre, especial, tanto en el secundario como en el terciario siempre hay un problema. Por ejemplo, te cuento, nosotros tenemos acá, y que con dos colegas creamos el gabinete, bueno, en ese momento ya hace unos años llamamos gabinete psicopedagógico, y tenemos para apoyar a los alumnos con problemas de aprendizaje. Son derivados los alumnos de cualquier carrera de la Facultad de Humanidades y también ofrecemos a las otras facultades ese gabinete psicopedagógico para apoyar y ayudar a los alumnos con dificultades en el aprendizaje. Eso tenemos también nosotros en la universidad. Y yo creo que también en un terciario lo mismo. Es Y está importante. bien. Y mirá que tenemos mucha demanda, mucha demanda. Y sabés que también ofrecemos orientación vocacional. Por ejemplo, empiezan una carrera, andan mal, por ahí bueno, a través de esa orientación
se pueden trasladar a otra carrera. Y ahora el gabinete está conformado también con psicólogos. Y hay mucha demanda para los psicólogos porque son chicos ya con otros conflictos que no solamente de aprendizaje, pero que inciden en sus aprendizajes. Y eso es tratado por el psicólogo. Es importante destacar que no es que el psicopedagogo está con el niño. No. Es importante que puede trabajar hasta con el adulto mayor. Pero por supuesto. Entonces, y yo te por eso tenemos, en el gabinete se trabaja con gente, y hasta hay gente muy grande. Mira, tuvimos un señor bastante que tenía, estaba estudiando enfermería, llegó, que es de otra facultad, de la Facultad de Salud, llegó a nuestro gabinete para pedir apoyo, porque le costaba aprender. Claro. Sí. No, interesante el equipo. Nosotros, claro, no tenemos asistente social, pero sí está conformado por psicopedagogas y psicólogos. 2 psicólogos tenemos y 4 psicopedagogas. Qué interesante. Bien, esto de trabajar en equipo, ¿no? Como algo importante que tiene que ver con el contexto actual, más que nunca es trabajar lo interdisciplinario, ¿no? Pero es interesantísimo. Si tenemos un equipo interdisciplinario, y que cada uno tenga su mirada hacia esa persona, es muy interesante, ¿sí? Que no sacarnos el lugar entre el equipo, ¿viste? Sí. No, cada uno su mirada. Totalmente. Bueno, Emil, te agradecemos mucho por tu tiempo. No, por Superamos la situación de la tecnología. Sí. Pudimos subsanar eso y bueno, y te agradecemos mucho por tu gentileza, muy claras las apreciaciones. Y bueno, seguro que en algún otro momentito te vamos a hinchar otra vez. Cuando gusten. Muchas gracias. Chao, Maximiliano, también. Chao, muchas gracias. Que termines bien el día. Gracias igualmente.